Y vamos a ir de inmediato a adelantarnos a nuestro próximo panel, porque yo lo había dicho, vamos a hablar de riesgos tecnológicos en minería. Y para eso tenemos también a muy interesantes panelistas y speakers. Estamos y vamos a estar con ellos en un ratito más, pero vamos a comenzar con Juan Pablo Arias, Systems Engineering Manager de Fortinet, y su presentación de Cybersecurity Challenges para OT y Critical Infrastructure. ¿Está por aquí Juan Pablo? Sí, ahí está listo para comenzar. Después se va a unir también a nuestro panel junto al resto de los invitados. Adelante. Muchas gracias. Bueno, mejor. Sí, mejor con... Vale. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, parece que sí. Vale. Bueno, yo soy Juan Pablo Arias, soy el manager de ingeniería de Fortinet. Para los que no conocen Fortinet, nosotros somos una empresa que se dedica a la ciberseguridad. Venimos más de 20 años trabajando y ayudando a nuestros clientes, ¿no es cierto?, en sus procesos de transformación digital y, por supuesto, ayudándolos también a proveer seguridad a lo que es la red, sus contenidos y aplicaciones. Bueno, acá tenemos una información de Gartner que dice que en el 2025 el 75% de las soluciones de seguridad OT van a estar, ¿no es cierto?, basadas por ahí y van a ser interoperables con plataformas de seguridad TI. Entonces, esto la verdad es bastante potente, porque por un lado el 2025 está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Tenemos ahí unos pocos años para llegar ¿no es cierto?, a esta fecha donde el 75% va a estar más o menos integrada la seguridad a nivel de TI y OT. Y esto viene empujado principalmente por lo que se llama la convergencia TI-OT, que la verdad es que se ha hablado bastante en el tiempo de la convergencia, que tiene que ver un poco con tomar, ¿no es cierto?, el mundo TI, con todo lo que se aprendió desde el punto de vista de seguridad y también llevarlo al mundo T, de PLC, de actuadores, de sensores, etcétera. Bueno, pero lo interesante es saber por qué pasa esto, o sea, por qué se está dando la convergencia IT-OT y qué tiene que ver la seguridad. Por ahí, ¿no es cierto?, se ha hablado en este evento de varias cosas relativas a la minería, por ejemplo, de la minería autónoma, de los IROC, ¿no es cierto?, o de los centros integrados de operaciones, que en definitiva consumen mucha tecnología. Y consumen tecnología más que nada para proveer, ¿no es cierto?, soluciones que permitan también tener una minería verde, una minería sustentable, una minería que en el tiempo, ¿no es cierto?, pueda ser más productiva, que pueda proteger la vida de los trabajadores. Entonces, por ahí, por eso, ¿no es cierto?, la digitalización es tan relevante. Veíamos también en una charla que por ahí la industria minera venía atrás. Pero más que vaya atrás, más que la posición relativa, por ahí toda la industria, todo el sector productivo está avanzando rápido. ¿Ya? Entonces, por ahí la banca va mucho más acelerado, pero en general toda la industria van acelerado. Entonces, la eficiencia operacional, como dice ahí abajo, es uno de los factores también que, ¿no es cierto?, nos hace que por ahí haya mayor exposición. O sea, al tener mayor tecnología, también hay mayor exposición. Las redes OT antiguamente estaban separadas, ¿cierto? Estaban aisladas y por ahí estaban protegidas de esa forma. Hoy día, al estar, ¿no es cierto?, integradas, al ser accesibles desde otro lado, también se abren por ahí algunos otros flancos. Hablábamos también, por ejemplo, de inteligencia artificial, machine learning, pero esas herramientas también hoy día están en manos de los ciberatacantes. Entonces eso también genera por ahí nuevas brechas de seguridad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos? O sea, teníamos por un lado, ¿no es cierto?, la evolución de la minería basada en tecnologías digitales. Esas tecnologías digitales abren, ¿no es cierto?, nuevos riesgos desde el punto de vista de seguridad, pero ¿cuáles son esos riesgos? Tenemos, la verdad es que varios riesgos. Se hablaba recién en el panel que estábamos acá escuchando acerca de la importancia de los datos. O sea, proteger los datos. En los datos hay, por ejemplo, contenido que tiene que ver con la propiedad intelectual, ya con valores que son relevantes para los negocios. Entonces, están en riesgo los datos, pero también otros elementos, como por ejemplo el sabotaje, o sea, detener la producción derechamente. Eso es algo que hoy día lo vemos, es algo que es totalmente real. Hay varios casos, ¿no es cierto?, que podemos ver ahí en la industria, incluso en la industria no necesariamente mineras, pero con problemáticas muy parecidas. La interrupción, ¿no es cierto?, de la operación, pero también lo que es derechamente el daño y el peligro que hay para las personas derechamente. O sea, acá
Hoy día, al conectar el mundo T, del punto de vista de seguridad, también generamos riesgo en lo que es lo físico, ¿cierto? Y eso es algo que por ahí no tenía precedente. Pero bueno, ¿qué tan cierto es esto? Porque hasta ahora hemos hablado de teoría. Entonces, la verdad es que hay muchísimos casos, y acá este slide, por ahí muchos lo han visto, pero es bien interesante, por varias razones. Primero, hay muchos casos que han sido mediáticos que vienen desde el 2010, ¿cierto? Este caso del Stuxnet, ¿cómo se llama?, del ataque a esta planta nuclear, la verdad es que fue bastante bullado, y esto pasó ya hace 12 años. Por ahí tenemos casos recientes como el Colonial Pipeline, que por ahí muchos lo conocen también, que fue un ataque ahí donde finalmente las válvulas tuvieron que apagarse manualmente. O sea, el ciberataque no fue lo que lo provocó, pero finalmente se logra el objetivo y se detuvo, ¿no es cierto? Dejó de pasar petróleo por los acueductos. Pero acá, quizá el caso al menos más emblemático de lo que hoy día ocurre fue el caso en 2015 de Ucrania, del ataque a esta planta de energía eléctrica, ¿no es cierto?, a esta central eléctrica, donde finalmente se produjo un apagón que duró varias semanas, que produjo un problema más o menos grande. Y ahí es bien interesante lo que pasa desde el punto de vista de seguridad, porque se utilizó un malware que se llama Black Energy, que la verdad es un malware multipropósito que venía utilizándose hace mucho tiempo. O sea, en realidad hay registros desde el 2007 que se venía usando, o sea, 7 años más tarde, o quizás 8 años más tarde que se aplica, o sea, por tanto era un malware conocido, por ahí había maneras de anticiparse, o sea, no fue necesariamente un ataque vía cero, pero eso se combinó también con otro tipo de ataque, con otro tipo de elementos que se incorporaron, como por ejemplo utilizar password por default para acceder a ciertos equipos, ¿no es cierto?, del mundo T. Eso también permitió a los ciberatacantes armar una arquitectura completa de cómo estaba la red. Y luego, lo que se hizo es que después de mucho tiempo, la verdad pasaron varios meses hasta que se generó el ataque, incluso se combinó con ataques de denegación de servicio para el call center, para generar confusión ahí, la gente no sabía lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos armas potentes, basadas también en las mismas armas que utilizamos para proveer, para habilitar la digitalización de nuestras compañías, pero también tenemos mucha sofisticación. Hay mucho interés en la ciberseguridad desde el punto de vista criminal porque hoy en día es una actividad muy lucrativa. Bueno, acá algunos otros datos interesantes que les quería traer. Dice, por ejemplo, que, y este es un estudio que nosotros hicimos, porque más allá de los casos que nosotros hemos visto, queríamos por ahí también nosotros consultarle a nuestros clientes, y Fortinet hizo una encuesta a clientes que son del mundo T, de diversas industrias de varios países, y los resultados son sorprendentes, porque 9 de cada 10 organizaciones han experimentado al menos una intrusión de ciberseguridad. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, ¿quiénes de ustedes han experimentado alguna intrusión? O sea, ¿quiénes lo han experimentado y quiénes quizá han sido víctimas y no lo saben? Entonces, esa es la primera reflexión. Lo otro, ¿cuál es el impacto también? Los clientes, ¿no es cierto?, por ahí, las compañías que han tenido alguna incidencia grave de ciberseguridad, ¿cuál ha sido los impactos? Y por un lado, tenemos la productividad, que es lo que hablábamos recién, pero por otra parte, en el tercer lugar, si se fijan ahí, tenemos seguridad física, ¿no es cierto?, en riesgo físico, ¿cierto?, de cosas que son tangibles, no que están solamente en el mundo digital. Y vemos ahí por ahí que las líneas negras superan a las moradas, que significa que esto ha ido en aumento. Nosotros tomamos también a las organizaciones que por ahí habían sido atacadas 0 veces o una vez, que habían tenido ninguno o muy pocos eventos de ciberseguridad, y le preguntamos que qué estaban haciendo distinto. Porque eso es importante saber, o sea, cuáles fueron las medidas que ellos tomaron que las distinguían por ahí de otras industrias. Dicho sea de paso, es importante entender también que hoy día los ciberatacantes hacen ataques dirigidos, pero no se centran solamente en un tipo de industria, no se centran solamente en un tipo de compañía, sino que hay compañías pequeñas, medianas, grandes, multinacionales que son víctimas por igual. Entonces les preguntamos qué es lo que hicieron, y ellos principalmente dijeron que tenían, por ejemplo, un SOC centralizado. No es que tenían un SOC TI, un SOC OT, sino que lo tenían por ahí centralizado. Incorporaban también herramientas, ¿no es cierto?, para generar reportes, análisis de vulnerabilidades. Tenían personas ad hoc dentro de las organizaciones también con equipos conformados y con liderazgo, que en definitiva permitían que, ¿no es cierto?, la ciberseguridad esté instalada en la mesa directiva y que se gestione, ¿no es cierto?, de manera adecuada. Bueno, ¿qué tiene el mundo TI y el mundo T
de igual, o qué tiene de similitud y qué tiene de distinto? Bueno, similitudes hay varias desde el punto de vista de protocolo. Aquí hay algunos temas, por ejemplo, como sistemas operativos que son compartidos, algunas tecnologías también que incluso son contemporáneas, como dice ahí, como el uso de contenedores, de tokens, ¿no es cierto? Pero también hay varias distinciones, y las distinciones principalmente están dadas por las prioridades y por los objetivos desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, siempre se habla de que la disponibilidad en TI es relevante, pero en la parte OT es extremadamente relevante. A mí me recuerdo que hace varios años estaba hablando con un cliente de minería y me dijo, yo quiero que me diseñen una red que no falle. Entonces, eso es algo súper fuerte, porque decir, oye, ¿cómo hacemos una red que no falle? Es como, no, yo necesito que no falle. Y claro, cuando uno entiende la problemática de negocio, se da cuenta, ¿no es cierto?, que la parte productiva, la producción no puede parar, o sea, es un continuo que no se puede detener. Por otro lado, también los componentes de OT son componentes que duran mucho tiempo, que nadie lo actualiza, que es difícil, ¿no es cierto?, a veces intervenirlo, a veces es riesgoso también generar actualizaciones. Y por otro lado, tenemos también, ¿no es cierto?, que la seguridad, ¿no es cierto?, y la disponibilidad, así como resumen, son tremendamente críticos. Aquí otra representación un poco de lo que hablábamos con esta famosa tríada de la seguridad, de confidencialidad, disponibilidad e integridad, donde se ve por ahí que finalmente son los mismos tres elementos, pero que están mirados en una perspectiva distinta. En el mundo T también tenemos otros estándares, ¿ya? Tenemos otro tipo de modelo. En el mundo TI se habla del modelo OSI, en el mundo OT se habla del modelo Purdue, por ejemplo. Y finalmente los dispositivos también, pues tenemos switches, tenemos access point, tenemos elementos, ¿no es cierto?, como firewalls dentro del mundo TI, y esos también se utilizan en el mundo T, pero en el mundo T son relevantes, ¿no es cierto?, los actuadores, los sensores, los PLC, etcétera, y otros dispositivos. Bueno, recién hablábamos del modelo Purdue. ¿Qué dice este modelo? ¿Qué es lo que un poco nos quiere transmitir? Este es un framework, ¿no es cierto?, que finalmente indica de manera clara cuáles son los puntos de control, ¿no es cierto?, y dónde se tienen que establecer mecanismos de seguridad y de protección para segmentar las distintas capas. Acá hay capas, ¿no es cierto?, que van desde el nivel 0, que tiene que ver directamente con lo físico del mundo T, llegando hasta arriba, hasta la parte empresarial. Incluso en algunas partes se habla del nivel 6, que sería Internet. Y ahí se establecen los puntos donde se tienen que poner distintos mecanismos de control. Entonces, por ahí tenemos separada la parte TI, separada la parte OT, pero tenemos también una banda donde por ahí se juntan los mundos y por ahí conviven algunos protocolos del mundo TI y OT. Y este nivel 3,5, donde está el borde, donde está, ¿no es cierto?, esta zona también que se llama zona de MZ, es donde, ¿no es cierto?, tenemos que ahí poner algunos controles adicionales que son más propios del TI. Y por ahí la relevancia de tener, ¿cierto?, un modelo como este, que además de permitir tener ahí los distintos puntos de control, nos permite también tener una visión integral, ¿cierto?, de cómo entregar la seguridad. Algunos otros datos, ¿cierto? Lo que veíamos recién era quizás prepandemia, pero después con la pandemia, ya que es imposible no hablar de la pandemia, porque claramente ha afectado toda la industria y esta industria también, por cierto, que ha cambiado y ha cambiado para siempre. Tenemos que el 71%, ¿no es cierto?, de los encuestados dicen que la pandemia aceleró la convergencia TI-OT. Ahí quizás podremos tener distintas opiniones, pero la verdad es que esto es bastante elocuente. Y por ahí recién hablábamos que el 90% de la empresa tienen, ¿no es cierto?, algún tipo o han experimentado algún tipo de intrusión, pero quería hacer doble clic en lo siguiente. O sea, en los años 2020 y 2021 vemos que las empresas con cero intrusión han bajado. O sea, significa que prácticamente la mayoría de las empresas, o casi todas, por no decir todas, han tenido algún tipo de incidencia, ¿no es cierto?, algún tipo de intrusión del punto de vista de seguridad. Ahora, probablemente algunas con más armas, como decíamos antes, o con menos armas lo han podido manejar bien. Y ahora, un poco más en el detalle de cuáles son los riesgos que están afectando a esta industria. Por ahí tenemos el phishing,
El phishing todavía sigue siendo un vector de ataque muy relevante. El phishing, la verdad es que sigue funcionando porque tiene una componente de ingeniería social que es muy relevante. Entonces, la verdad, como sigue funcionando, sigue, ¿no es cierto?, siendo efectivo, y por eso es importante también que las compañías generen campañas de concientización, que también tengan herramientas un poco para combatir esto. Y por otro, también el insider, ¿no es cierto?, la persona de dentro de la organización que también por ahí participa de estos ciberataques. Entonces, eso también es importante, y la manera de combatirlo quizás es adoptando modelos de Zero Trust, ¿no es cierto?, de ZTNA, de confianza cero, que hoy día, ¿no es cierto?, tiene un approach mucho más ¿cómo se llama?, de, por ejemplo, entregarle a los usuarios solamente acceso donde ellos realmente van a usar, o sea, entregarle acceso a los datos, a las aplicaciones que ellos realmente necesitan, y no entregarle acceso a todo. Muchas veces se dice que en el mundo OT las redes son planas, ¿cierto? Una vez estando adentro me puedo conectar prácticamente a todo, y por ahí tengo que empezar a utilizar estrategias, ¿no es cierto?, e incorporar elementos como doble factor de autenticación, incorporar también elementos como correlacionadores de eventos, incorporar, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama? Lo que es automatización también, lo que es analítica también para el cumplimiento, adoptar estándares, etcétera. Bueno, hay varios frameworks, ¿no es cierto?, de adopción, porque la pregunta que surge es, bueno, estamos claros que esta es una problemática seria, que es una problemática que está afectando a esta industria, que ya nos ha afectado probablemente, que ya nos ha provocado daño. Por ahí estamos preocupados, pero bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las medidas que tomamos? Entonces, una buena manera de comenzar es saber dónde estamos. O sea, en mi organización, ¿dónde está parada hoy día? Esa es un poco la pregunta que tenemos que responder. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué hacemos para avanzar a un nivel de protección superior? Y acá hay varios frameworks, el CMMI, la NIST, probablemente estos ustedes los conocen en el mundo T, ¿no es cierto?, el ARC. Pero nosotros como Fortinet tenemos un modelo y tenemos una metodología de madurez. Tenemos un ranking, ¿no es cierto?, de madurez en ciberseguridad OT, que tiene 5 niveles, está muy inspirado en los estándares que vimos antes, y la idea, ¿no es cierto?, es ver en cuál nivel estamos, ¿no es cierto?, partiendo por el inicial, ya hasta llegar, ¿no es cierto?, un nivel avanzado, donde el 4 y el 5 ya son niveles mucho más proactivos, donde tenemos herramientas como por ejemplo EDR, XDR, correlación de eventos, gestión de incidentes, etc. La pregunta es, como les decía, en cuál nivel estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para ir al siguiente nivel. Nosotros hemos estado ayudando a nuestros clientes en cómo adoptar una buena estrategia. Y una buena estrategia también es adoptar un framework de seguridad. Hoy día Gartner, por ejemplo, habla del Cyber Security Mesh, que tiene que ver con una visión amplia, una visión integral y una visión automatizada de la seguridad, que nosotros le llamamos Fortinet Security Fabric. Entonces, hablamos de amplia porque hablamos de que la superficie de ataque hoy día es amplia, ¿cierto? Al conectar, al dar acceso al mundo T, al abrirla al mundo, ¿no es cierto?, generamos también nuevas posibilidades de ataque, pero también están otras tecnologías como la cloud, están tecnologías como 5G también, que aumentan la cantidad de dispositivos y por supuesto hacen que la superficie de ataque sea más amplia. Entonces, un framework de seguridad tiene que ser amplio, tiene que ser integrado también, porque todos los elementos tienen que funcionar entre sí, tienen que compartir información para tomar decisiones inteligentes y automatizada, pero no automatizada pensando en que vamos a reemplazar a las personas siguen siendo muy relevantes, pero la idea es tomar, ¿no es cierto?, los roles que hoy día son más operativos, estas personas que están cansadas, que están con mucho trabajo, que tienen muchas alarmas, que tienen que hacer mucha gestión y que después de ver muchos datos, la verdad les cuesta mucho tomar decisiones, para que puedan tener información limpia, para que puedan asumir roles un poco más estratégicos. Ha sido un agrado conversar con usted hoy día. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Me entregó todo. Ya. Vamos a estar con Juan Pablo en un ratito más también para seguir conversando de este tema en nuestro panel. Y ahora vamos a invitar a Robert Moffitt, President Mining, Minerals and Metal Segments de Schneider Electric, y John Te, Global Sales Lead de AVEVA, quienes también tienen una interesante presentación respecto a este tema y van a participar también de nuestro panel. Robert Moffitt.
¿Estará por ahí? Ah, está remoto. And metals Ahí business vamos. globally. I'm based out of Australia. Codelco is our long-term partner and a strategic customer of ours who we recognize as being one of the world leaders in the mining and production of copper, as well as a company known for their investments in innovation and technology. I'm therefore very pleased to have the opportunity to share some of my views with you today about the challenges facing the mining industry and how integrated operating centers and integrated operations address some of those challenges. The Integrated Operating Center is a strategic initiative within Schneider Electric and AVEVA, where we are aiming to connect the broader and deeper across your value chains by leveraging our technology and our software offers. For our clients, integrated operations might be a relatively new way of working, which prevents the sub-optimization by focusing on the full value chain versus separate and siloed functional areas. It's also inside the integrating operating centers that technology adoption is de-risked. We build a system of systems for consistent visualization. We help enforce business processes, and we bring processes and people together via the technology and our software that we call Unified Operating Centers. We deliver this together with our software partner, AVEVA, as we see the integrated operating centers as being fundamental to the digital transformation for our clients like Codelco. I'll be presenting some of the drivers that we see as relevant, and then I'll be handing over to Yong Tay from AVEVA, who will develop 3 case studies, and will then conclude with the art of the possible, tomorrow's mine being ready today. At Schneider, we've not lost sight of our purpose, and our mission is very simple. It's to empower everybody to make the most of our energy and resources. We believe that technology allows us to bridge progress and sustainability for all. And at Schneider, we call this life is on, because on one side, we have to bring energy to all the people who don't have access to electricity globally currently. And that's more than 2 billion people, across the globe. At the same time, we've got to make sure that the footprint of the energy and the resources that we consume, our carbon footprint, will halve over the next 20 years. Our generation is the generation that has to create a sustainable future, or there might not be one. So specific to mining, we offer significant capability to help our clients to reduce their Scope 1, Scope 2, and Scope 3 emissions by understanding and visualizing their full value chain, by leveraging data to identify areas where to possibly transition towards renewable energy, improve their efficiencies through process electrification, automation, and improve the traceability of their inflows and their outflows. We currently see 5 key challenges in the mining industries. All of these are impacted positively by integrating operating centers. The first is license to operate. Safety, energy, and our carbon footprint are top of mind. And the visibility, the efficiency gains, and the optimization inside integrated operating centers are a key part of achieving sustainability. In 2021, Schneider Electric was ranked as the world's most sustainable company by Corporate Knights. And we are bringing many of our internal learnings on the journey that we've undergone to get to that point into the mining industry and sharing. The second one is CapEx and OpEx constraints. And the integrating operating center once again brings transformational change for the business. It helps address the key strategic issues facing the mining industry, aggressively targeting value improvement and minimizing waste. The third one is value chain responsiveness. So value chain responsiveness really works on the revenue side. How can we be adaptable enough to take advantage of price and demand volatility, which is ever increasing? The fourth is workforce shift. As the generational shift continues, and as we continually hear about the great resignation going on around the world, how do we retain the knowledge and upskill our employees, as well as attract the skills required for our business models and future business? The integrated operating center, I think, is an ideal way to attract digital natives into the mining industry, and is also an ideal development path for identified talent. Then the fifth one and the final one is the culture of innovation. The integrated operating center provides a platform for introducing automation, introducing new technologies consistently, plus it facilitates operational ownership for the technology strategy. Integration enabled through digital transformation is a new creative solution which allows us to rethink mining, minerals and metals.
Historically, we've seen value lost across mining operations due to these disconnected processes and disconnected people from technology. Integration across the three dimensions of planning horizons, value chain, and operational disciplines leads to impressive and sustainable gains that can be a strategic differentiator over time. I thank you for giving me your time and attention today, and I'll now hand over to Yong Tae from Aviva. Thank you, Rob, and hello to our Codelco audience. As Rob mentioned, the key to a successful sustainable digital transformation program is to ensure integration across the dimensions of planning horizons, value chain, and operational disciplines. This not only de-risks your digital transformation investment, but in the longer term, de-risks your business from competitive pressures and maintaining your social license to operate. At Aviva, we recognize the same. That is why, over the last 8 years, we have developed our solutions to mature our software offering around the Integrated Operations Center. What we have called the Mine of Tomorrow in the past is now available today, driven by the availability for mining enterprises to integrate, collaborate, and visualize across your entire business. So let's take a look at what's available in terms of technology for today's enterprise user. Today, we're very familiar with the use of supervisory control rooms and workstations for specific area operations. Also, what we call Edge here in this particular slide is something that has been around for decades in the form of HMI systems, and more recently, the adoption of mobility devices for field operators. The big paradigm shift over the last 5 to 10 years is towards the enterprise command center that is often referred to in the mining industry as an IROC, or an integrated remote operations center. In Aviva, we have created a solution called UOC, or a Unified Operations Center, to address this type of enterprise-wide visualization and collaboration requirement that helps to de-risk technology in mining. Whether you're an executive, a specialist, an operator, a planner, or a field worker, all information that is relevant to each person's role is guaranteed to come from the same information source. Some beneficial examples are: maintenance and production schedules can be aligned. The processing plant will have a better visibility of upcoming material, and executives can make agile decisions based on near real-time information across their whole entire operations, all while business processes will be adhered to without fail. In this slide, you can see an example of what Aviva's Unified Operations Center for Integrated Operations may look like. This example is from our London Experience Center, and is a generic example of how organizations can achieve greater visibility from end to end with enterprise visualization, increase collaboration, and enhance operational agility through Aviva's UOC, or Unified Operations Center. This leads to multi-million-dollar cost savings, which we will talk about later in a few examples. Connecting people, assets, and data across the organization empowers your teams with enhanced intelligence that improves strategic decision-making across the entire business. It helps you increase reaction times through the alignment of operations and engineering, and optimizes operations to add value to your bottom line. From mining industry like Codelco, this enterprise visualization platform will allow you to increase visibility from pit to port, track equipment geographically, monitor asset health to prevent downtimes, and ensure optimized operations through a single contextualized view of your entire enterprise. This is often referred to as a single pane of glass across your whole entire enterprise and operations. This next slide, we see an example of how this has been applied to the Abu Dhabi National Oil Company, or what we call ADNOC. It is an oil and gas company, but it's very similar, being an extractive industry, to that of Codelco's. Now, ADNOC adopted Aviva's Unified Operations Center solution to pursue a concept that they call Oil and Gas 4.0, playing on the words Industry 4.0. ADNOC's 50 meters by 3 meter high panorama digital command center that you see here in this picture is a fully integrated real-time data visualization center that empowers ADNOC's sharpest minds to gain insights,
unlock efficiencies, and identify new pathways to optimize their business performance. The goal was to empower strategic decision-making and increase collaboration across the entire enterprise. This was required to fully align ADNOC's entire value chain to reduce production costs and maximize profits. Additionally, they also sought to improve asset reliability and performance while reducing unplanned equipment downtime. Aviva's UOC enabled ADNOC to display in high-resolution graphics the integration across multiple ERP, business and IT applications to show insights for management. ADNOC also incorporated Aviva's predictive analytics solution to reduce unscheduled downtime and prevent expensive equipment failures. The outcome was recorded savings of around $80 million very early in the program in what they call a single planning run of between 6 weeks to 8 weeks, just through the optimizing of each of their operations through the lens of the entire value chain. This involved the UOC providing a detailed visibility across the entire operations and increased business agility. The UOC comprised of 120 plus dashboards fed by over 10 million IO tags from their processes. Today, ADNOC's monthly integrated and centralized monthly plans are all delivered by Aviva's UOC. In this case study, we take a look at the Black Rock Mining, which is a manganese mining operation owned by a company called Assmang. Assmang's Black Rock mining operations in South Africa's Kalahari, or the Northern Cape region, has 3 independently run mine shafts that extracts ore from 2 large underground ore bodies. Different to the ADNOC Command Center example, the Black Rock UOC is more focused on centralized operations. This is the second type of the enterprise view that I explained earlier. The value chain for Black Rock starts from the mine and ends at the loading facility. With its current Aviva solutions in place, Black Rock mining operations has improved data quality significantly, some sources improving more than 5-fold. Establishing the central control room was also instrumental in Black Rock mining operations, changing the process to improve in-shift reporting from less than 50% to a sustained 90%. Additionally, Black Rock mining operations has seen significant increases in uptime, improvement in safety, and nearly double-digit growth in overall productivity. That's nearly 10% growth in productivity. But it appears to have only scratched the surface of its digital transformation. The positive outcomes were achieved using a 10-meter video wall, as seen here in this particular diagram, in this particular slide, which incorporates all legacy control systems into a common, modern, and intuitive user interface. The Black Rock UOC is currently undergoing a phase 2 expansion to add in more systems into the single visualization platform. Third-party systems such as 3D visualization applications for real-time underground tracking of people and assets, a planning and scheduling system, and more. A new operations center is soon to be commissioned with a much larger U-shaped video wall surrounding 3 sides of the center, with a central collaboration room in a noise-proof glass wall to avoid disrupting the busy operators that are located closer to the video walls. This third case study I want to talk about here is Nutrien. Nutrien is a $20 billion agriculture company that operates mining, chemical processing, and retail operations. Aviva UOC has been implemented in the nitrogen facilities where natural gas is turned into industrial and fertilizer products such as ammonia, ammonium nitrate, and urea. Where Nutrien is unique compared to Black Rock and ADNOC is their full utilization of UOC to support central monitoring and specialist collaboration on the same enterprise visualization platform. This is a combination of the second and third type of the enterprise view that I explained earlier. Nutrien's digital transformation strategy involves leveraging pre-existing digital solutions that are already proven in various parts of their business and pulling them all together under a single pane of glass that is UOC. They wanted to capture all small and large digital innovations and leverage it where possible across their entire business. When they began their journey with Aviva, they had multiple systems, including a very large PI system that they had to incorporate into the monitoring center.
With UOC, they were able to integrate into all these digital systems so that their 10 specialists can collaborate in a room that is connected to everything. The set of tools that is consolidated in one single location. This way, when monitoring their operations, they can bring in relevant context generated by the various specialists to analyze and improve their decision-making across the business. For example, when a rotating equipment specialist is looking at various assets for improved performance, they can bring in contextual relevant data such as maintenance specialists, data science and machine learning specialists, and PI operational events to make the best strategic decision on how to operate and manage the asset most effectively. In this last slide, let's talk about how this type of technology can help de-risk Codelco's future in terms of technology, process, and people. Codelco can reduce the risk of technology adoption and sustainability through ensuring that the approach taken is always aligned with internal business processes and workforce engagement. In other words, Codelco can make sure that there is always full alignment of people, process, and technology for all innovations that may arise into the future. Your business will have various centers of expertise that often innovate within their own silo of influence. Take a look at this diagram in this particular slide. For example, finance will innovate separately to HR or engineering. By adopting the digital twin system of systems, any risk of disruption to the business can be minimized. Instead, it may be positively leveraged by other centers of expertise to enhance their potential for innovation. This coherence between the various centers for expertise will avoid the risk of silo-based technology innovations not getting adopted by the wider business, and therefore becoming unsupported and unsustainable. Moreover, any changes in technology will typically result in a need for changes in business processes for its value to be maximized. This digital twin approach will help ensure that new business processes can be adopted and sustained through digitized work processes and collaboration tools. In conclusion, Aviva's proven off-the-shelf solutions, many of which are already adopted within Codelco, can be incorporated into the UOC platform, along with other digital initiatives that Codelco may have already undertaken. Not having to rip and replace existing initiatives mean the risks of UOC deployment will be minimal and instead will future-proof desired operating models that Codelco wishes to implement. Through state-of-the-art user experience, Codelco stakeholders can collaborate through a 360-degree view of assets and operations while ensuring that any actions they take remain sustainable, auditable, and compliant with Codelco best practices. With that, I thank you for your attention. Bien, con esa presentación vamos a dar inicio de inmediato a nuestro último panel de esta primera parte de la jornada. Vamos a invitar nuevamente al escenario a Juan Pablo Arias, que estuvo con nosotros hace un poquito representando a Fortinet. También vamos a sumar al escenario a Soledad Bastidas, directora corporativa de ciberseguridad y TOT de Codelco. Adelante. Alfonso Mateluna, senior consultant en HLB Sublatina Chile. También estará Cristian Cabezas, Solutions Director de NTT, Walter Montenegro, gerente de ciberseguridad de Cisco, y Juan Manuel Pardal, Process Automation Regional Sales Manager de Schneider Electric. Sean todos muy bienvenidos. Nos vamos a acomodar rápidamente para comenzar ya con la primera de las preguntas. ¿Ahí sí? Sí, ahí ya me escuchan. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel que es tan importante, ya lo veníamos diciendo, los riesgos en tecnología. Y quiero partir con Alfonso Mateluna, porque uno podría decir, bueno, en la medida en que la tecnología está más presente en las distintas instancias, en las cadenas de producción, podrían perfectamente creer que aumentan también los riesgos dentro de ese proceso. ¿Es efectivamente así y cómo ven ustedes que se puede mitigar mejor ese riesgo que existe? Alfonso. ¿Los escuchas? Sí, perfecto. Sí, bueno, la verdad es que hubo una presentación muy buena.
por parte tuya me gustó bastante respecto de poder tomar algunos cuantos marcos. Porque efectivamente, tal como se hablaba, la transformación de la oruga a la mariposa, si se hace mal, va a ser una oruga un poco más rápida. Efectivamente, cuando uno mira, por ejemplo, distintas industrias, no tan solo la minería, por ejemplo, la parte eléctrica, recursos naturales, banca, etcétera, uno se da cuenta de que faltan marcos de adopción para tener un nivel de madurez que permita, por ejemplo, externalizar, sacar procesos, no sé, hacia Internet. Me han tocado clientes que me han dicho, mira, ¿sabes? Quiero sacar esta operación de este equipo en particular y que sea visible por cualquier persona en Internet. Chuta, la verdad es que si no tenemos, por ejemplo, una buena infraestructura que esté sólida, uno tiene que entender que los routers, por ejemplo, de OT, los routers que tenemos en distintas partes, no tenemos los mismos niveles de estandarización de práctica. Puede ser un riesgo bastante grande. Exponer mucho a la empresa, efectivamente, porque los niveles de madurez en ciberseguridad y la aplicación estándar de ciberseguridad en OT son bastante inferiores a lo que es IT. Por tanto, si uno mira, por ejemplo, la integración de lo que puede ser la TICA o TICAR, mientras no haya una normalización de todo lo que es la infraestructura, en lo que es las prácticas, en lo que es, por ejemplo, estándares de configuración, en lo que es la adopción, por ejemplo, de una cultura digital en los distintos operarios, vamos a tener distintas brechas. Uno habla, por ejemplo, con distintas empresas que dicen que mientras más empleados tenemos, más superficie de ataque tenemos, porque hay distintos puntos de entrada. Si no tenemos una segmentación de las redes o de los distintos procesos, si visualizamos todo, la verdad es que vamos a tener un riesgo de insider muy tremendo. Perfecto, clarísimo, muchísimas gracias. Quiero preguntarle de inmediato a Soledad, si hablamos de centros de control remoto, flotas de vehículos autónomos, plantas gestionadas remota y digitalmente. Bueno, todo esto constituye parte vital del patrimonio de la empresa minera. La tendencia a la autonomía seguirá creciendo con el tiempo, eso es clarísimo, con flotas livianas y otro tipo de activos manejados de manera autónoma, lo que debemos, por supuesto, considerar al momento de hablar de estos riesgos tecnológicos en las empresas. ¿Cuáles, Soledad, a tu juicio, son las áreas de las empresas mineras que pueden estar más expuestas, más vulnerables, donde hay que tener especial atención? Y si hay lecciones también que ustedes ya hayan aprendido en la práctica al respecto. Sí, la incorporación de tecnología, que lo hemos visto acá en varias presentaciones, y la transformación digital que está llevando nuestra industria. Primero, la ciberseguridad, lo han dicho todos, es cross. Cuando uno inicia un proyecto de transformación digital, el tema de ciberseguridad tiene que ser un requerimiento más, que esté alineado con el negocio. La verdad es que cuando hablamos de camiones autónomos o hablamos de centros integrados de operaciones, la gran preocupación que hay es que no vayan a secuestrar de alguna u otra manera los camiones autónomos y tomen control, o el centro integrado de operaciones, el operador que está allí, que está haciendo una acción, que está monitoreando algo en tiempo real, realmente esté viendo lo que realmente está pasando en la planta. ¿Bien? Entonces, la integridad de la información, la disponibilidad de la información y cómo eso nos permite eficientar el proceso y gestionar de mejor manera es clave, con tres aspectos que se mencionaron en las presentaciones que mostraron. Uno, los procesos, la tecnología y las personas. La ciberseguridad no es solo tecnología. Es un error pensar que la tecnología nos va a resolver todas las brechas, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos tomado un camino, lo mostró Álvaro en la presentación inicial, de concientizar, de generar una cultura. Las personas son clave en el proceso de mitigar el riesgo de ciberseguridad. La tecnología es un elemento relevante, pero también tenemos que mirar el proceso. ¿Cuáles son las brechas del proceso y cuál es el impacto que podría generar eso en nuestra operación? Es relevante en IT, muchas veces más valorado la confidencialidad de los datos y la información, la integridad y la disponibilidad viene un poco al final. Sin embargo, en nuestra industria lo más importante en la operación es la disponibilidad, 24/7. Y después viene la integridad y al final yo te diría la confidencialidad. La pirámide un poco se invierte en términos de qué es lo que es importante. Ahora, hay que también identificar esos riesgos y definir cuál es el impacto para mi negocio, priorizar, porque en el fondo, ¿por dónde partimos? Tener una mirada de riesgo enfocada con el negocio es clave para, en el fondo, esa inversión que tú hagas en la mitigación te dé el valor que tú esperas de vuelta. Y lo otro que es muy relevante en nuestra industria es tener capacidad de visibilidad, de detección y de respuesta. Tenemos que estar preparados para poder
responder y recuperarnos frente a un incidente. La verdad es que es bien distinto tener un incidente que te podría generar una degradación, inclusive un daño en el equipamiento, que fue el caso de Stuxnet del 2010, que esa planta no se pudo reconstruir. Entonces, no es tan simple recuperarse en el mundo industrial, porque un chancado no es lo mismo que ir a comprar un servidor. Entonces, en TI la capacidad de recuperación tiende a ser un poquito más simple, pero en OT el impacto podría ser de tal magnitud que recuperarte podría significar detener tus operaciones por un tiempo importante de tiempo. Absolutamente, ese es un punto súper importante, pero quiero agregar otro elemento a propósito de los impactos, no solamente en el proceso productivo, sino que también en lo que tiene que ver con riesgos reputacionales derivados justamente de riesgos tecnológicos que tienen que enfrentar las empresas mineras y quiero preguntarle directamente a Cristian Cabezas, ¿qué se hace frente a eso y cómo es posible reducir también esta exposición? El riesgo reputacional se viene midiendo hace más de una década y para los directores de las grandes compañías es un elemento clave, incluso mucho más importante que otros elementos que se gestionan dentro de cualquier empresa. El riesgo reputacional o el índice reputacional tiene que ver, por ejemplo, con gestión de los directores, temas de ética, temas, por ejemplo, de desarrollo sustentable, temas de accidentes, cómo se maneja esto y cómo se maneja las comunicaciones internas y hacia las comunidades. Ya por ahí, por el año 2013, se estuvo midiendo esto en grandes compañías y se identificó que más del 87% de las grandes empresas mineras sí tenían una estrategia con respecto al tema del riesgo reputacional. Ahora, el punto es que si ese riesgo es una derivada del área de riesgo operacional, eso es algo que tenemos que reflexionar y preguntar, porque hoy día debería ser en paralelo, debería ser una gestión del riesgo reputacional en paralelo al riesgo operacional. ¿Cómo se mitiga eso? Bueno, desde el punto de vista de las tecnologías, tenemos muchas tecnologías que son habilitantes, pero a mí me gustaría dar una visión un poquito distinta, que tiene que ver cómo yo, desde la visión estratégica del negocio, y luego, ¿cierto?, con todos los procesos operacionales y la cadena de valor, yo voy entregando y mirando y analizando cada uno de mis procesos y los subprocesos que apoyan mi cadena de valor y miro las brechas de riesgo que puedo tener. Por ejemplo, ante un ciberataque, Soledad lo explicó muy bien, cómo respondo y recupero, pero también cómo comunico internamente a mis colaboradores, cómo comunico públicamente lo que pasó. Hemos visto casos de ciberataque que lo que se hace, ¿cierto?, es gente corriendo de un lado para otro y la verdad es que el mercado o la industria no tiene una real claridad de lo que sucedió. Y eso es un tema reputacional súper importante para el valor de una marca. El tema de los accidentes también, cómo se manejan. Hoy día con todo el tema de autonomía, hablando desde las tecnologías, autonomía y remotización, ayudan a mitigar, ¿cierto?, los riesgos de accidentes en faena. Sin embargo, tal como indicaba Soledad, ¿cómo yo protejo eso de la captura de esos datos o de poder enfrentar un secuestro de las maquinarias? Entonces, son temas que se tienen que ir analizando. Las tecnologías, yo siempre lo he pensado, están disponibles. Nosotros cuando hoy día estamos hablando del 5G, hace unos 5, 6, 7 años atrás, en la empresa en NTT, donde yo trabajo, ya estaban desarrollando el 6G. Entonces, las tecnologías están presentes, son habilitantes, pero también es un factor crítico para poder mitigar y controlar el riesgo reputacional de cualquier compañía, que hoy día es un valor de mercado muy importante. Absolutamente. El tema de la comunicación me parece clave, ¿no? Después llegan los periodistas y son terribles. Bueno, siguiendo en esa misma línea, ya todos coincidimos en que el desafío es ocuparnos de todos los riesgos tecnológicos a todo nivel, desde las vulnerabilidades que nos impiden conectar los sistemas de información integrados en las empresas hasta los ciberataques internacionales, que sabemos también son muy presentes, incluyendo la protección de la propiedad industrial y el daño reputacional que las eventuales brechas digitales pueden causar. Walter Montenegro, dado estos escenarios internacionales que estamos viendo con mayor actividad cibernética, ¿cómo ve usted la gestión de los riesgos tecnológicos en las empresas mineras? Que es un tema Sí, hola, buenas fundamental. tardes. Gracias. Es
es todo un desafío, si lo podemos llamar de esa manera. Siempre manejar los riesgos, y lo hablamos antes con Soledad, es decir, venimos hablando de riesgos desde muchos años. Y creo que es la base para armar una estrategia de ciberseguridad, primero conocer tus riesgos y después, obviamente, establecer una estrategia acorde a los riesgos. Totalmente de acuerdo que los sistemas industriales, los sistemas OT, manejan riesgos distintos y también consecuencias diferentes. El impacto que un riesgo pueda causar, al momento de priorizarlo, obviamente va a tener un nivel de mitigación distinto y diferente. No obstante, también es una realidad que la convergencia IT-OT, también lo escuchamos bastante durante la mañana, es algo que ya es un hecho. No es que viene, no se está evaluando, no, es un hecho. Y evidentemente que esa convergencia nos expone a mayores riesgos. Tú mencionabas en tu pregunta justamente la contingencia actual. Vemos el conflicto Rusia-Ucrania hoy día, que en la parte bélica, física, lo estamos percibiendo desde finales del mes pasado, ¿no? En la parte virtual ya viene varios meses tratándose este conflicto bélico virtual, por así decirlo. Y en eso, bueno, Cisco, a través de nuestro centro de inteligencia Talos, ha estado colaborando desde el año incluso 2016, que mencionaba Juan Pablo, el apagón que hubo en Kiev, que fue histórico, ¿no? Se armó una alianza de colaboración. ¿Por qué? No solamente para proteger a la ciudad de Kiev, en este caso puntual, y que hoy día ha servido en este conflicto que se está llevando adelante, sino que las consecuencias que tiene un conflicto bélico virtual nos puede llegar a impactar a nosotros, a países tan lejanos del conflicto físico, y que de hecho, seguramente muchas empresas que están acá ya lo están viendo. Están apareciendo nuevos ataques, nuevas técnicas de poder vulnerar la infraestructura, y la minería no está ajena. Y como decía Soledad, evidentemente que un impacto para el riesgo de la operación en una minera acá en Chile o en el extranjero, no solo pone en riesgo a la infraestructura, sino que pone en riesgo incluso a la economía de un país. Entonces hay que ser súper cautos con eso y trabajar a conciencia, no solamente desde el lado tecnológico, sino que del lado de las personas también, como también se ha mencionado, pero tratar de adelantar un paso más y entender cómo esos riesgos me pueden afectar a mí y poner obviamente algún mecanismo de mitigación. Sin duda, sin ir más lejos, ayer la Casa Blanca ya advertía de posibles ciberataques a empresas privadas en Estados Unidos. Y eso ya está ocurriendo. Eso ya está ahora, exactamente. Quiero volver al tema de la integración de las tecnologías, la IT y la OT. Quiero preguntarle a Juan Pablo Arias, ¿qué riesgos y qué oportunidades de mejorar también la ciberseguridad en las empresas representa esta integración? Sí, bueno, como dijo Walter, hemos hablado toda la mañana acerca de la integración IT-OT. Mostrábamos el dato ahí de Gartner que nada, 2025 ya va a ser una realidad. O sea, esto está pasando ahora. Y claro, un poco lo que comentábamos acerca de las ventajas que esto tiene, están súper claras. Y los riesgos también, pues, o sea, el mundo T de estar aislado, de estar hoy día conectado, de abrir, ¿no es cierto?, nuevos flancos de ciberataque. Por ejemplo, las contraseñas por default, la imposibilidad de parchar. Hoy día, como comentábamos ahí hace un rato en una conversación que tuvimos ahí en el stand, o sea, nadie se va a arriesgar, por ejemplo, a parchar o actualizar equipos que son antiguos, que llevan muchos años funcionando. Entonces, un poco hoy día integrar IT-OT no solamente tiene que ver con juntar esos mundos, sino que también hacer coexistir tecnologías legadas de repente con tecnologías que son de vanguardia. El mundo T también utiliza tecnologías de vanguardia, pero también por ahí arrastra, ¿no es cierto?, algunas cosas que por ahí todavía funcionan. A veces protocolos, ¿no es cierto?, ciertas tecnologías son bastante simples también y hay que coexistir con ellos. Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, muchas cosas. Es grato también escuchar por ahí que muchas compañías, el tema está instalado. Está, por ejemplo, Soledad, y lo que comentaba, la visión es bastante clara de la situación y de las estrategias que se están adoptando. Yo creo que acá hay una misión también que tienen, por supuesto, las mineras, pero también los proveedores de tecnología, de apoyar de mejor forma a nuestros clientes. Y como bien dijo Soledad, no se trata solamente de productos, no se trata de hardware, de software, sino que también se trata de procesos, se trata de normativa, se trata de gestión,
se trata de personas también, de, como decíamos, de que las personas asuman roles de liderazgo, roles estratégicos, más que las personas estén, ¿no es cierto?, llenas de alarma y no saber por ahí qué hacer. Muchos clientes comentan eso: oye, tengo tantas herramientas, tengo tantos sistemas, llega tanta alarma que al final no tengo información de nada. Entonces, por ahí es clave también compartir experiencias entre las distintas compañías. Eso es importante y no solamente entre las distintas compañías, también mirar qué es lo que han hecho otras industrias. Quiero preguntarle a Juan Manuel, ¿no? ¿Cuáles podríamos considerar son las mejores prácticas que han implementado otras industrias de otros países también para gestionar los riesgos tecnológicos, y cómo podría eso llevarse a la industria minera? Bueno, diría en general que la industria minera tiene los mismos riesgos y criticidad que las industrias que uno pudiera pensar como refinación o gas, donde uno piensa una gran explosión. Pero como aquí dijo Soledad, que a uno le secuestren un camión minero es también algo que puede causar un gran desastre. Entonces, por ese lado, digamos, las tecnologías de protección, sobre todo de accesos no autorizados, es algo que diría que es transversal a la mayoría de las empresas que tienen riesgo grave, aparte de detener la producción. Adicionalmente, quizás lo siguiente que se está viendo, como también fue señalado, de que hay muchos equipos antiguos, que el parche pues, no está actualizado. Cada vez hay mayor presión sobre los fabricantes de controladores y de equipos de control de poder detectar y bloquear las vulnerabilidades que puede tener el sistema. Hasta ahora ha sido, digamos, como responsabilidad de la infraestructura OT que ninguna persona no autorizada entre. Sin embargo, con los hackers a los que nos enfrentamos, pues han demostrado que tienen la capacidad de entrar con password, con login, hasta con la dirección IP y llegar hasta allí. Entonces, hay un movimiento sobre los fabricantes de equipos de hacer parches y modificar la forma como los controladores operen, de forma de hacerlos, digamos, mucho más seguros, que no hayan una serie de operaciones que no se puedan hacer remoto, que haya que llegar y conectarse, etcétera, para evitar eso. Eso por el lado, digamos, de lo que sería la seguridad. Por el otro lado, si me dices qué es lo que están haciendo otras compañías y qué es lo que se está haciendo en otras industrias, y en el caso que nos toca de Schneider Electric con la parte de todo lo que es sostenibilidad, nosotros tenemos mucho el desarrollo de sensores, y cada vez sensores de Internet de las cosas, muchos sensores, y por ahí también entra un gran punto de seguridad. ¿Cómo hacemos que toda esa cantidad de sensores no sean un punto de entrada, no digan datos falsos y se vaya a tomar una decisión errónea? Y lo último que se está haciendo es, junto con redes 5G, es un desarrollo que en el caso de Schneider se llama IoT Armor, que es basado en la misma tecnología similar a la blockchain, la que se utiliza para las cibermonedas, para validar y autenticar definitivamente que el módulo que está enviando información es efectivamente ese módulo y no es otra persona. Claro. Entonces diría que en general son un poco las tecnologías que se están utilizando, y en general en la industria pues lo que se hace es bastante transversal, siempre con el problema de que el OT es más lento, toma más tiempo, es algo cultural, y bueno, en eso se está trabajando, pero cada día más aceleradamente, afortunadamente. Muy interesante conocer esas experiencias, esas miradas, esas reflexiones, esas ideas de parte de todos quienes han participado en este panel. Le agradecemos, por supuesto, a Alfonso, Soledad, Cristian, a Walter Montenegro, también Juan Pablo Arias y Juan Manuel Pardal. Muchísimas gracias por hablar de este tema que, por supuesto, es tan significativo en este contexto. Y con esta conversación comenzamos ya a cerrar esta primera parte de esta jornada. Quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes que nos han acompañado. A los panelistas también les damos un aplauso, por supuesto, por su aporte en este tema. Y nosotros vamos a hacer una pausa, ya tenemos un corte, entiendo que de 1 hora, y hay que confirmarlo, para reencontrarnos en el tercer y último bloque del día al regreso, que vamos ahí a confirmar la hora exacta. Muchísimas gracias y nos reencontramos en un ratito.